Bien, entonces vamos a comenzar con el segundo día de clases de esta asignatura Textos Literarios 3. Y como les comenté el día de ayer, vamos a ver durante el día de hoy y mañana la información que tiene que ver con el análisis literario. ¿Ok? El examen va a estar compuesto de 3 elementos: análisis literario, conteo de sílabas, eh, definición de rimas. Quizás salga alguna pregunta para que ubiquen el ritmo. También probablemente se les pregunte qué recurso literario se utilizó para que, por ejemplo, un verso tenga 11, 9, 10 sílabas. Puede que el examen también tenga preguntas relacionadas con autores que vamos a estar viendo a través de estas semanas. Algunas definiciones como lo que vimos ayer, por ejemplo, cuando es una tragedia. Y probablemente o seguramente una de las opciones será cuando los personajes se enfrenten a un destino fatal. Esa es la respuesta cuando es una tragedia. Y también es muy probable que vengan ejercicios de lectura de comprensión en donde se tenga que determinar cuál es el personaje principal, cuál es el personaje secundario, qué tipo de diálogo se está utilizando, un diálogo indirecto, directo, qué tipo de ideas se está transmitiendo, sociales, psicológicas, artísticas, religiosas, científicas. Y entonces todo eso lo vamos a tratar de ver hoy y mañana. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con lo primero. Algo que es muy importante, es muy, muy importante, eh, es definir lo siguiente. A ver, vamos a dejar aquí grandecito esto. Es lo que vimos ayer. ¿Qué tipo de obras existen? Las obras expositivas y las obras imaginativas. ¿Ok? Las obras imaginativas entonces se dividen en narrativa, dramática. La dramática se divide a su vez en drama, comedia y tragedia. Y tenemos la lírica. Hoy vamos a enfocarnos especialmente en la lírica, la poesía. ¿Qué es la poesía? Es el tipo de expresión artística por medio del cual se expresan los sentimientos del poeta. Pero esta mecánica o este tipo de expresión artística tiene sus propias reglas, tiene sus propios permisos, de tal manera que el poeta tenga que seguirlos para que cumpla un propósito. No es solamente escribir por escribir. De hecho, algo que sucede, por ejemplo, cuando nos gusta una canción en inglés y de repente la escuchamos en español, ¿qué pasa con esa canción que suena maravillosa en inglés y luego la escuchamos en español? A veces destruyen la canción por el idioma español. ¿Por qué razón? Porque en inglés seguía reglas poéticas y en español, al traducirlo, probablemente no sigan esas mismas reglas o utilicen las reglas en español y entonces no cuadre. Por eso a veces la rima, la tonada, el ritmo no coincide. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo de lo que sí coincide perfectamente. ¿Ok? Entonces, una de las primeras definiciones, además de lo que consiste la poesía, es ¿qué es el metro poético? El metro poético es la cantidad de sílabas que tiene un verso. ¿Y qué es un verso? Es cada una de las líneas de un poema. Y el conjunto de dos o más líneas llamadas verso se le llama estrofa. Y estos versos, de acuerdo a la cantidad de sílabas que tenga, van a ser versos de arte menor de 2 a 8 versos o de arte mayor de 9 a 16 sílabas.
¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo de la cantidad de sílabas, el poeta va a poder decir si es un soneto, si es una lira, si es una segundilla, si es una octava, dependiendo de los versos. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que detenernos aquí y revisar algo que nos enseñaron en la primaria y en la secundaria. Pero la verdad, en mi caso, yo ya estaba bastante grande cuando lo aprendí. Y ahora ya lo puedo explicar porque ya lo súper chequé. Pero no es algo que no es algo que recordemos. Son dos cosas que van a determinar la cantidad de sílabas de un verso. Es decir, tenemos que saber estas dos reglas para poder contar la cantidad de sílabas. El primer punto tiene que ver con los diptongos. ¿Qué son los diptongos? Los diptongos son la unión de dos vocales, una vocal cerrada y una vocal abierta. ¿Cuáles son las vocales cerradas? La I cerrada porque cuando se pronuncia, en lugar de abrir nuestra boca, la cerramos más. Vocal cerrada, la I y la U. Pueden hacer la prueba. La I y la U. Las vocales abiertas, ¿cuáles son? La A, la E y la O. Cualquier combinación de cualquiera de estos dos grupos forma un diptongo. Ejemplo, Dios. ¿Cuántas sílabas tiene Dios? ¿Cuántas sílabas tendrá Dios? Dios forma un diptongo. La I, que es una vocal cerrada, y la O, que es una vocal abierta. Por tanto, la palabra Dios es una sola sílaba, porque se forma lo que llamamos un diptongo. ¿Qué otra palabra puede ser? Por ejemplo, aquí arribita no lo pueden ver, pero hay una palabra que se llama o dice compartiendo. Es un letrerito que aparece aquí en el Zoom de que yo estoy compartiendo la pizarra. Entonces vamos a dividir las sílabas. Com, par, la I y la E forman un diptongo. Sí lo forman porque la I es una vocal cerrada y la E es una vocal abierta. Por tanto, sería compartiendo. Se me olvidó la O. Do. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro sílabas. ¿Qué pasaría si yo no sé el asunto de las sinalefas, más bien de los diptongos? Pues probablemente yo cuente así, compartiendo. Y entonces ya no voy a tener cuatro, ahora voy a tener cinco. Y si en el examen el inciso A es cuatro, el inciso B es cinco, el inciso C es seis y el inciso D es tres, si no sabemos contar esto, nos vamos a confundir y vamos a poner la respuesta incorrecta. Entonces, los diptongos son la unión de una vocal cerrada con una vocal abierta. Y podemos hacer ese ejercicio literalmente si se nos olvida qué es un diptongo y saber cuáles son las vocales, pues simplemente lo pronunciamos. I, U, A, E, O. Vocales abiertas, vocales cerradas. ¿Ok? Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con que tenemos que aprender muy bien cuáles son las reglas de puntuación.
Estas reglas de puntuación son un dolor de cabeza para muchas personas, pero una vez que se aprende, hasta aprendemos a leer y empezamos a tener más confianza. A ver, ¿cómo se pronuncia esta palabra? ¿Cómo se pronunciará esa palabra tal cual está escrita? Probablemente en ese momento hayan cometido un craso error con su lectura y probablemente hayan dicho mendigo. Y no es un mendigo, es un mendigo. ¿Por qué razón? Porque si fuera mendigo, tendría un acento en la E. Y como no tiene un acento, sería una palabra esdrújula. Pero como no le puse el acento, es una palabra, vamos a poner acá, es una palabra grave. Mendigo. ¿Por qué es grave? Porque la sílaba tónica está en la penúltima y termina en vocal. Así que vamos a ver unos ejemplos, o vamos a ver las reglas. A ver, ¿cuándo se acentúan las palabras agudas? Las palabras agudas se acentúan en la última vocal, en el último, en la última sílaba. Y para que se acentúen, tienen que haber terminado en NS o vocal. Vamos a pensar en un ejemplo de palabra aguda que se acentúa y palabra aguda que no se acentúa. Por ejemplo, una palabra aguda que se acentúa sería, por ejemplo, avión. Aquí está el acento. Termina en N. Una palabra que es aguda y no se acentúa, ¿cuál pudiera ser? Que es aguda y no se acentúa. ¿Cuál será? Por ejemplo, paz. Está en la última y la única, pero termina en Z. Por tanto, no se acentúa porque solamente se acentúan las palabras, perdón, que tienen NS o vocal. Esas son las palabras agudas. Ahora las graves. ¿Dónde se acentúan las graves? Las graves se acentúan en la penúltima. Las graves. Graves. Se acentúan en la penúltima. Por ejemplo, mi apellido, Chávez, lleva acento. Se acentúa en la penúltima, última, penúltima, y se acentúa todas las palabras que no terminen en N, S o vocal. Y una palabra que sea grave, pero que no se acentúe, que termine, por ejemplo, iba a decir árbol, pero árbol sí se acentúa. Árbol, termina en L, sí se acentúa. Por ejemplo, Heidi, se acentúa Heidi, no se acentúa, ¿verdad? Porque no. Heidi. Podríamos decir que la sílaba tónica está aquí. Heidi. Es un diptongo. Pero como termina en I de Heidi, no se acentúa porque la regla de los graves, las palabras graves, es que todas palabras que terminen en vocal en N o S no se deben acentuar. De hecho, precisamente últimamente, varios de los alumnos, bueno, no varios, exagero, 2 o 3 alumnos
entraron en polémica conmigo cuando se iban a inscribir, porque hubo una jovencita que me dijo, a ver, maestro, yo soy Álvarez sin acento. Álvarez sin acento. ¿Y cómo será Álvarez sin acento? Entonces no es Álvarez sin acento, eres Álvarez, porque ni siquiera eres Álvarez, porque tendrías acento, porque termina en Z. Serías Álvarez. Así no te pongo acento si eres Álvarez. No, me dices que sí debe llevar acento. No debe llevar acento. Pues no sé quién te lo dijo, le digo, porque la palabra Álvarez lleva acento, porque las palabras esdrújulas todas llevan acento y terminan en la antepenúltima sílaba, como en este caso, Álvarez. Y alguien me comentó algo así como un nombre así como Betsabe, algo así. Betsabe. Y creo que tiene acento en la primera E. Y le entiendo, no es Betsabe, es Betsabe. Entonces, fíjense qué importante es aprender esos signos, porque cuando nos toque leer algún fragmento, ya sea privado o público, vamos a saber exactamente qué quiere decir. Sabiendo las reglas, vamos a saber qué quiere decir una palabra. No nos vamos a volver a confundir sobre la pronunciación, porque las reglas gramaticales nos van a decir qué tipo de palabra es, ¿ok? ¿Qué tipo de expresión es? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando nos digan que contemos las sílabas, si la última palabra, por ejemplo, es canción, la última palabra del poema, canción, termina en la O, se acentúa, es una palabra aguda. Si, por ejemplo, conté las sílabas, y ahorita vamos a ver algunos permisos, y me dio 10 sílabas, si la última palabra es aguda, se le va a aumentar uno más. Si me dio, por ejemplo, 12 sílabas, le voy a sumar uno y van a ser 13. Pero entonces necesito saber las reglas para que yo pueda determinar eso. Si hay que sumarles, si hay que restarlo, se queda igual. Si la última palabra de un verso termina en grave, se queda igual. Y si la última palabra de un verso se pasa y es esdrújula, entonces se le resta 1. Así que si eran, por ejemplo, 12, ahora son 11. Esto es un permiso poético que tienen los poetas. O más bien, bueno, sí es un permiso poético, pero es una regla que tienen que cumplir. Por ejemplo, si yo ya tengo 13 sílabas y mi última palabra es canción, pues a lo mejor pudiera yo modificar una palabra para que me cuadre bien con las 13 que ya tienen los otros versos. Entonces, eso me va guiando. Los poetas no crean ustedes que solamente se ponen a escribir, a escribir, a escribir sin seguir esas recomendaciones. ¿Ok? Eso es algo muy, muy importante. Hasta aquí, ¿alguna duda, Jamie? No, profe, todo bien. Ok. Aquí les quiero pedir, por favor, que ustedes tomen la iniciativa de aprenderse esta parte. Sobre todo estos, vean. A veces los de prepa son terribles. En vez de ponernos la cantidad en números de las sílabas que tiene un verso, nos lo ponen con nombre, no lo ponen con número. Y entonces, por ejemplo, si un verso tiene 11 sílabas, ahí ponen como una opción, o sea, opción B. ¿Qué tipo de, qué tipo de, este,
clasificación de o qué cantidad de sílabas tiene el siguiente verso. Y uno dice, son 11. Y uno no sabe cómo se dice 11 en números cardinales. Y entonces, como no lo sabe, entonces pone cualquier cosa. Pero 11 se dice endecasílabo. 10 se dice decasílabo y 9 se dice eneasílabo. Todos los demás tienen nombres bastante comunes. Por ejemplo, trisílabo, cuatricílabo, hexasílabo, que es 6, heptasílabo, que es 7, y octosílabo, que es 8. Pero es más, son términos más terrenales. Pero desde que llega al 9, eneasílabo, 10, decasílabo y 11, endecasílabo. Bien, cuando un poeta está escribiendo un poema, vale la redundancia, tiene que tratar, ya comentaste un ratito, de que las sílabas queden bien cuadraditas, o sea, que la cantidad de sílabas. No se ve muy bonito, por ejemplo, que un verso tenga 15 sílabas y el otro 5. Después, el siguiente va a tener 12 y el otro 3. Más o menos sería así. Esta es una estrofa. Así. Se ve terrible esa estrofa. Entonces, lo que buscan los autores es que todas queden más o menos así. Así. Y entonces se utilizan cuatro recursos. El primero se llama sinalefa. ¿En qué consiste la sinalefa? En juntar dos sílabas en la que uno termina en vocal y la inmediata que sigue empieza con vocal. Vamos a tratar de ver un ejemplo aquí. Aquí ya encontré el primero. Dice, consiste. Normalmente lo que haríamos es dividir esto. Consiste en unir en una sola sílaba las vocales final e inicial de una palabra. ¿Dónde está la sinalefa? En consiste en. Esta es la sinalefa. Ahí te vamos a ver un ejemplo de cómo esa unión de sinalefas son muy importantes. Entonces, cuando en un verso podemos encontrar una palabra que está terminando en vocal y la otra que está empezando en vocal, entonces se unen y forman una sola sílaba y a eso se le llama sinalefa. Y aquí está un ejemplo. La bella aurora. La bella aurora. ¿Qué es lo que hizo aquí? Hizo una sinalefa. Dice aurora en. Aquí también hay una sinalefa. Pero vamos a pensar esto. Vamos a pensar que el primer verso tiene 9. Aplico la sinalefa. ¿Cuánto nos quedan? Nos quedan 8. Nos quedan 8 sílabas en este primer verso. Pero el siguiente me da 9. Y entonces, ¿qué voy a hacer para que me vuelva a dar 9 sílabas? ¿Qué será? Piensen por un momento. ¿Qué tendría yo que hacer si ya había puesto la sinalefa y me da 8? Y ahora cuento las sílabas del siguiente verso y me dan 9. Pues, ¿qué debo hacer? Eliminar las sinalefas que yo tenga formado, la cantidad que sea necesaria. Y a eso se le llama hiato, a la eliminación de una sinalefa con tal de que pueda contar más veces. Después tenemos la sinéresis, es cuando se junta un diptongo donde normalmente no hay. Por ejemplo, la palabra
héroes. Muchos lo dividen así, héroes. Así lo dividen. ¿Y cómo se debe dividir? Así mismo, porque muchos ya saben que esto no forma un diptongo. La O y la E son dos vocales abiertas. Por tanto, no forman un diptongo. Entonces, héroes no va junto. Se forman tres. Aquí está. Permítame un segundo. Aquí está. Se forman tres. A ver, es héroes. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tengo que hacer con la sinéresis? Dice, es cuando sí formo artificialmente un diptongo, aunque no debería ser. Y entonces lo junto. Héroes. Y eso hace que en vez de que hayan, por ejemplo, 10, hayan 9. Se resta. ¿Ok? El siguiente es la diéresis. Es la que se deshace un diptongo formal para crear dos sílabas poéticas. Esto es al revés. La palabra nuestras tendrá diptongo. Nuestras. ¿Será que tenga diptongo esta palabra nuestras? Es la U y la E. Vocal cerrada con vocal abierta. E. Por tanto, ¿qué se hace? Debería ir junto. Pero la diéresis lo que hace es dividir. Y ahora las sílabas de nuestras ya son 3. Nu, es, tras. ¿Ok? De esa manera se aplica la diéresis. Normalmente la diéresis y la sinéresis se aplica en un caso así muy concreto. La sinalefa, el conteo de sílabas partiendo de la sinalefa y el yato es algo más común. Y aquí está lo que decía. Si es aguda, por ejemplo, rubí, se le suma 1. Si es grave, se queda igual. Y si es esdrújula, se le resta 1. Si ya te dio 10 menos 1, son 9. ¿Ok? El siguiente punto, este punto del conteo de sílabas, lo vamos a estar repitiendo varias veces durante las clases porque vamos a hacer ejercicios. Así que si no entendieron muy bien, de hecho, creo que en el Classroom ya mandé un video que quiero que vean. Se llama precisamente licencias poéticas. Y algo muy importante de este tema, de las licencias poéticas, es que pasa como en las matemáticas. Cuando está el maestro, de repente nos empieza a explicar un problema y dice, a Pepito le dieron 5 dulces y tiene que repartir entre 4 amigos y él los dulces. Entonces dice uno, pues le toca a uno. Pero el día del examen dice, si Pepito tiene 5 dulces, ¿de qué color iba vestido Pepito? Hacen una pregunta completamente diferente. Entonces, lo que buscamos nosotros es que dominemos. Hablando en serio, la pregunta matemática de Pepito podría decir, a ver, está Pepito con 5 dulces, ¿qué pasaría o cómo dividiría si vienen la cantidad que es el doble o es la mitad de cantidad de dulces que tiene? Entonces dice uno, Chispales, no me dijo la cantidad, pero si yo tengo 5 y viene la mitad, son 2.5. En personas son 2 personas, pues ni modo que corta la mitad a una persona.
Pero entonces me ayuda el razonamiento. Lo mismo sucede con este tema del análisis literario. Yo les voy a dar ejemplos, pero en el examen hay que estar abiertos a que venga algún fragmento que no vimos, porque no sabemos qué exactamente viene en el examen. Pero con ese tipo de conocimiento que ya comentamos, de la sinalefa, las diéresis, las sinéresis, todo eso, es más fácil cuando nos preguntan algo porque ya sabemos la respuesta. ¿Ok? Siguiente punto tiene que ver con la rima. ¿Cómo se forma una rima? ¿Cómo se forma una rima? Nada más, mañana vamos a ver esta otra parte, pero les voy a mostrar más o menos aquí en este ejemplo del himno nacional, cómo se forma una rima. A ver, mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y al bridón. Aquí ponemos A, aquí ponemos B, porque no se parece la 1 con la 2. Dice, y retiembla en su centro la tierra. ¿Dónde está el acento ya? Tierra. Es una A. Cañón junto con bridón es una B. Este es el ejemplo sencillo. Este es el ejemplo sencillo. Pero a veces no viene tan estructurado así los poemas. Entonces hay que ver dónde está la combinación. Las rimas tienen dos tipos de combinaciones. Una que prácticamente es que coincide el consonante o la consonante con la vocal, pero hay otra que no coincide la consonante y solamente coincide en la vocal, la última vocal acentuada. Así que, por ejemplo, si yo digo, no sé, la palabra celular puede coincidir con, por ejemplo, collar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque termina en lar. Pero a veces la palabra celular o collar solamente vamos a encontrar un parecido con la última vocal, no con las consonantes. Fíjense qué raro suena. Celular con Yucatán. Celular con Yucatán. ¿Será que rima? Sí rima de una manera porque está coincidiendo la vocal la A. Celular a Yucatán. La R y la N no coinciden, pero la vocales sí. Y ese es un punto que a veces le pasa en el examen. Dicen, no, estaba yo contestando, pero la A no tenía ninguna coincidencia con ninguno, porque estabas buscando una que se pareciera completa. De hecho, hay una canción de un cantante famoso que dice, le preguntan por qué es importante para él el tema de las canciones, las famosas tiraderas. Dice, porque es un ejercicio mental que me ayuda a hacer rimas consonantes. Porque muchos de los cantantes actuales ni siquiera rima, puras rimas asonantes. Decimos, esta canción no rimó con, este verso no rimó con el otro. No es que no rime, probablemente su rima es asonante. Mañana vamos a ver el tema del ritmo y vamos a ver un poquito más con lo de la rima. ¿Alguna duda hasta aquí? Heidi, ¿alguna duda? Los demás, cuando me escuchen. No, maestro, todo bien. Ok. Voy a mandar aquí en el grupo de WhatsApp, voy a mandar un video para que vean, porque ese video les va a aclarar mucho más el tema de los permisos poéticos. No se los mando primero y después les digo que me escuchen, porque así no se entiende. Primero les explico y después va a tener mucho sentido lo que dice el video. Ahorita lo voy a mandar. Traten de verlo. Si no lo han visto, si no lo vieron ahorita a las 5 que lo mandé. Y cualquier duda, mañana vamos a responder. Me mandan por mensaje, ahí WhatsApp, audio, lo que sea. ¿Ok? Perfecto. Entonces lo voy a mandar ahorita para que chequen ese video y podamos completar este tema.
Perfecto, Heidi. En tu caso, nos estamos No, viendo mañana gracias. y los demás quedamos pendientes. Gracias. Hasta luego.